He estructurado esta presentación para tratar de abordar y llegar a lo que ustedes quieren escuchar, de decir, realmente podemos escuchar a las bacterias en 3 partes. ¿Qué es la fotoacústica? ¿Qué es la espectroscopía IR? Que es un tema que se empieza a quedar en el camino en la gente de química y bioquímica, y la aplicación directa a la microbiología, que es una cosa que empezamos a hacer hace como un año y medio, con una idea de Jorge Yáñez y con el trabajo de Juan Pablo Inostroza, que ahora está haciendo el doctorado con nosotros, que es alumno del programa de tecnologías analíticas. ¿De qué se trata esto? Pero este es un mono de 1880 y es un primer dispositivo de comunicación inalámbrica. Había un señor acá que habla por acá y este otro señor lo escucha al otro lado. Entonces, yo no sé los detalles, pero por circunstancias históricas, este tipo de comunicación no prosperó. La idea es muy simple. A través de este aparato llega luz, yo lo reflejo acá con un espejito, esto ha salido hasta en la tercera. Yo puedo modificar acá la intensidad de la luz y enviarla lejos, como sale acá. Y al otro lado hay 2 variantes. Esta es una variante electrónica. Aquí hay una especie de batería que se calienta dentro de un espejo parabólico, y los cambios de temperatura producen una variación de resistencia en este aparato, que modifica una señal eléctrica. Entonces eso se podía decodificar como audio. Entonces era una comunicación inalámbrica. El dueño de todo este negocio era el mismo Alexander Graham Bell, que patentó este asunto, pero por circunstancias que, como les digo, que desconozco, no se desarrolló y nos comunicamos alámbricamente en esos tiempos. Bell tuvo muchos interés con la comunicación porque su hija era sordomuda. En esta foto sale su hija y sale Helen Keller, que son las creadoras del lenguaje de señas. Entonces, Bell siempre tuvo mucho interés en la comunicación. Y entre sus notas, Bell describe este aparato, que es un espectrófono. Entonces dice que yo, iluminando muestras, yo puedo escuchar su respuesta acústica. Eso fue en 1880. Las otras cosas están patentadas, esto también está patentado, este dibujo en la oficina de patentes, y tuvieron que pasar varios años, hasta 1976, que se pudo dar una explicación formal de este fenómeno de convertir luz en sonido. Entonces, literalmente lo que proponía Bell era escuchar la luz. Y de ahí el título de esta charla, que era si podemos escuchar las bacterias. Un poco cuando María José nos pregunta de que si podemos hacer ¿qué nombre le pongo? De alguna manera atractiva, claro, hago esta charla como se llama escuchar la luz. Pero le cambiamos el nombre, escuchamos las bacterias, el truco. Más vendedor también así. Pero este mismo aparato existió, está diseñado, esto es el laboratorio Volta, que era como la incubadora de Bell y sus amigos. Y existe, aquí está el fotófono, aquí está el sistema de detección. No los vendieron, pero los sirvieron a nosotros. Bueno, la idea es la siguiente. Yo tengo luz proveniente en esa época del sol, consigo modularla de alguna forma y puedo iluminar una muestra y escuchar su respuesta acústica. ¿Qué es lo que pasa? Es que con un fenómeno de luz modulada yo puedo excitar una muestra, una excitación convencional, depende del tipo de longitud de onda que yo esté ocupando, y van a haber procesos no radiativos que se van a transmitir a la misma muestra o a la red y se van a disipar como calor, y esa muestra se va a calentar. Entonces la absorción óptica excita la muestra, y en la desexcitación la muestra se calienta. Si esa luz es modulada, hay una absorción que se prende y se apaga, por lo tanto se calienta, se enfría, se calienta, se enfría. Entonces, al calentarse y enfriarse,
ocurren fenómenos de expansión térmica. Si fuera un gas, el gas se expande, se contrae. Si fuera un metal, se estira, se contrae. Entonces, si ese proceso es repetitivo en el tiempo, voy a generar primero lo que se llaman ondas térmicas, voy a generar frentes de temperatura que se empiezan a difundir en la muestra, tienen una distancia particular de difusión, y puedo conseguir también que en esa distancia de difusión el gas empiece a pistonear, o sea, empiece a expandir. Y esa variación de presión o de expansión y contracción, esa variación de volumen, se convierte en una variación de presión que es una onda acústica, que es lo que vamos a tratar de escuchar. En una realización, que es lo que nosotros tratamos de hacer, yo tengo una fuente de luz continua, puede ser un láser de color rojo, pero ocupamos luz blanca también. Tengo un modulador, que conocemos como chopper. Ahora podemos tener un modulador optoacústico, un modulador eléctrico, podemos modular la luz o el láser, y generamos luz prendida, luz apagada, luz prendida, luz apagada. Y la hacemos incidir dentro de una muestra. Y aquí está el truco. Nosotros generamos una celda hermética dentro de la cual ocurren estas variaciones de presión. Y esas variaciones de presión son las que yo puedo escuchar con un micrófono de menos de $10. Ahí hemos tenido micrófonos de $2.000, pero los resultados son mejores con los de $10, y los chiquillos los pueden destruir y comprar, no hay ningún problema. Entonces, con este concepto, que es el concepto de fenómeno fotoacústico o de efecto fotoacústico, nosotros hemos realizado algunas aplicaciones de espectroscopía fotoacústica, dado que la señal que uno recibe como señal fotoacústica es proporcional a la absorción óptica. Me salté un montón de cosas de teoría de por qué es proporcional, pero la señal fotoacústica es directamente proporcional a la absorción óptica. Y tiene un montón de ventajas, que es simple, y de lo que más hemos progresado es que es para muestras difíciles. O sea, todas esas muestras que son cachos de montones de colegas o de análisis, nosotros somos bien rudos y las ponemos en nuestro equipo y la puede leer. Ya, o sea, polvo, trozos de roca, ¿qué más hemos puesto? Resina, todas esas cosas. Y la cosa que gusta mucho a la gente, nosotros le devolvemos la muestra casi intacta. Ya le podemos devolver la muestra, entonces bueno, definitivamente no destructiva, aunque cuando nos dan harta muestra no la devolvemos y la seguimos ocupando. Hay dos características que no desarrollamos acá todavía, es que podemos hacer perfilamiento, o sea, podemos estudiar capas. Por aspectos técnicos no lo podemos hacer. Bueno, y una de las gracias es que es un método de cero background, entonces nos elimina un montón de ruido. Nuestra realización experimental del fenómeno fotoacústico, este fue el primer setup que hicimos. Tiene una lámpara de cuarzo tungsteno halógena que la hacemos pasar por un monocromador, entonces tenemos una luz blanca, y con este selector de longitudes de onda, que es un monocromador, podemos escoger la longitud de onda que llega a esta celda fotoacústica que está acá. Entonces llega a la longitud de onda y ventana espectral que nosotros seleccionamos acá. Entonces podemos barrer esto, lo sincronizamos con un motor de paso para mover el monocromador y un ajuste de velocidad del choque. Todo esto pasa por una amplificación lock-in. Lock-in es un amplificador de alta ganancia en una frecuencia particular, que sería la frecuencia de referencia del chopper. Es el truco de la detección. O sea, si uno lo pone en un amplificador de audio, escucha un zumbido, un ruido que no es muy decidor de ninguna señal, pero con este amplificador lock-in podemos abstraernos del ruido y escuchar directamente la respuesta acústica a esa frecuencia estimulada con alguna longitud de onda particular. Entonces, si hacemos el barrido espectral, tenemos un espectro fotoacústico. Este es el nuevo setup, que nos da algunos dolores de cabeza, porque con el cuarzo tungsteno era lámpara de filamento, entonces tiene un espectro bien limpio, pero tenemos 250 watts y no llegamos al UV. Con este setup llegamos a 300, antes llegábamos a 400 nanómetros, ahora llegamos a 300 nanómetros, pero es una lámpara de xenón y tiene muchas líneas espectrales, lo que nos da mucho ruido, pero los chicos consiguen
después de varios pasadas consiguen buenas señales del espectro completo. Este es un espectro que se hace paso a paso, o sea, nosotros no está automatizado, pero podemos coger en pasos de 5 nanómetros, pasos de 10 nanómetros, entonces nos paramos en una longitud de onda, tomamos 10, 25 lecturas, escuchamos 10, 25 veces, promediamos y guardamos ese dato. Vamos al siguiente. Lo más rápido que lo podemos hacer es 30 minutos en un barrido más o menos de 400 a 700 nanómetros, pero si queremos buenas señales y dependiendo de la respuesta que nos dé la muestra, podemos hacerlo en 40 o 50 minutos. No es una cosa que podamos hacer rápido. Esto ocurre en el visible. Este trabajo lo quiero mostrar porque esta fue la primera aplicación que hicimos, la primera cosa que publicamos aquí desde Concepción. Esta es una aplicación que hicimos gracias a Marta Bunster y a Maximiliano Figueroa. Pudimos leer Gracilaria o Pelillo, y lo cortaban en un experimento de adaptación que tenían en biología, y podíamos obtener el espectro de la alga directamente sobre nuestra celda. Luego los chiquillos habían separado, entonces teníamos los ficobilisomas separados y después teníamos la ficoeritrina, si no me equivoco, sí, la ficoeritrina. Entonces lo que logramos hacer después con este proceso de convolución gaussiana, podíamos identificar y reconstruir los PIC a partir de un espectro del alga completa. La idea de este experimento era verlas, fueron crecidas en diferentes condiciones de luz, y era ver este proceso de adaptación, de aparición de este del complejo de ficocianinas que estaba ahí. Y con esa misma idea, cuando podíamos identificar compuestos cromóforos, aparecen los dos colegas que están acá, Jorge y César, y pudimos hacer lo que ha sido lo que nos ha dado a comer en los últimos años, es la utilización de estos espectros en fase sólida. Nosotros pegamos algún tipo de sensor, en este caso este fue el primero, este es TADAP, este es ferrocina y este es TAP, y ahora estamos trabajando en lo que se llama SPA, que estos sensores forman un complejo metálico, estos ligandos forman un complejo con ese metal, y ese metal cambia de color. Generalmente estas son las típicas reacciones colorimétricas que se hacen en fase sólida, en fase líquida. Nosotros, en el trabajo de César, lo podemos hacer en fase sólida. Entonces tenemos un sensor que es capaz de cambiar de color en esta resina pegada. Y con esta misma técnica hemos podido reducir los límites de detección hemos estado llegando a los 10 ppb, partes por millón. Lo que para la primera pasada con el TADAP, en fase líquida estábamos en ppm y pudimos bajar a ppb. Y Daniel está trabajando con cobre y plata ahora para otro complejo que es el SPA. Esto se hace en fase sólida, entonces uno hace las pasadas con el espectrómetro visible que ustedes vieron, el fotoacústico. Esto es en sólido, no es en líquido. Y podemos construir curvas y armar curvas de calibración, entonces hacer un muestreo de algún ambiental, por ejemplo, y medir esa concentración directamente. Esa es la espectroscopía visible que hacemos en fotoacústico. También podemos hacer espectroscopía infrarroja, ya nos acercamos un poco a lo que queremos en la continuación de esta charla. La espectroscopía IR, bueno, nosotros estábamos hablando de este lado, en lo visible, nos corremos para este lado, está este sector intermedio NIR, que está también de moda, pero nos vamos directamente al infrarrojo. El infrarrojo consiste, con el visible estábamos manipulando electrones, cambiar de nivel, ya transiciones pi, asterisco. Con este estamos excitando estas vibraciones, ya entre átomos en moléculas. ¿Quién hace esto? Con un espectrómetro infrarrojo con transformada de Fourier. Le agregamos a la fuente de luz, le agregamos un interferómetro, generamos un interferograma que pasa por la muestra y leemos ese interferograma con algún tipo de detector. ¿Cuál es la gracia de hacerlo con este interferómetro? Es que vienen todas las longitudes de onda en un solo interferograma. Antes teníamos que pasar
por cada slip de la red, hacer este barrido paso a paso. Ahora el interferómetro nos comprime, multiplexa, dicen, en un interferograma todas las longitudes de onda, entonces después tomamos la transformada de Fourier, la inversa de Fourier, y recuperamos el espectro. Este es el equipo, un equipo convencional muy utilizado en diferentes aplicaciones, hay diferentes modelos, diferentes fabricantes. Tenemos nuestro interferómetro acá, y bueno, hacemos pasar nuestra muestra, la ponemos acá y podemos poner detectores acá o acá, de acuerdo a la aplicación que queramos hacer. Este es un setup para espectroscopía por transmisión. La técnica es bien simple, tomamos espectros de referencia, que en este caso sí el aire, un espectro por el poliestireno, los dividimos, tenemos nuestra señal en transmisión y si hacemos la corrección la podemos tener en absorbancia y identificamos los peaks respectivos. Bueno, en IR hay varios tipos de sampleo. El más conocido es este de transmisión. Ya entra una cantidad, sale una fracción de este y tomamos esa. Unos que están de moda, el ATR, ¿ya? Que básicamente hace lo mismo, pero con esta frustración de las ondas que no quieren salir del medio. Las reflectancias pueden ser difusas y nosotros le agregamos ahora esto que es la espectroscopía fotoacústica. O sea, podemos tener, aparte de esos métodos de sampleo, podemos tener este método fotoacústico. ¿Cuál es la idea? La misma que ocurría en el visible. Yo tengo una fuente IR, la hago pasar por mi interferómetro, genero mi interferograma y lo hago caer sobre esta muestra que está en una celda hermética, por lo tanto voy a generar ondas acústicas que voy a poder detectar con un micrófono. Las proceso, hago mi transformada de Fourier, las amplifico y todo, y tengo mi espectro. Nosotros tenemos el IR, el Nexus 470, y tenemos dos detectores. Con este partimos, que es el Entec 300, tiene unos micrófonos chiquititos al interior, que son micrófonos que vienen de los audífonos para sordo. Y este que llegó hace como un año, que es un detector distinto, que es un detector de cantilever. Esto es una lengüeta, esto es una barrita que oscila y se detecta con un interferómetro óptico que mide igual que los microscopios de fuerza atómica. Se mueve de esa forma, entonces lo que nos permitió bajar la sensibilidad bastante. Vamos a mostrar una aplicación donde en realidad podemos poner muy poca cantidad de muestras y detectarla fotoacústicamente. Bueno, lo que detecta la espectroscopia infrarroja son diferentes modos de vibración, de acuerdo a la longitud de onda que estemos enviando. Esto, los estudiantes por lo menos se deben acordar de esto, los profesores ya no se acuerdan tanto. Entonces, cada pic de esto responde a una vibración molecular. ¿Ya? Estos salen claritos acá porque es en gas y es anilina, entonces salen bien bonitos, y quiero mostrar aquí esta parte que son las aminas que van a influenciar bastante lo que vamos a ver más adelante. De aplicaciones de esto, la primera aplicación que hicimos con esto fue medir el agua en vidrio. Esta es obsidiana, un cristal riolítico, un vidrio riolítico. Entonces, de acuerdo a su formación, los aspectos vulcanológicos, al formarse la obsidiana, captura cierta cantidad de agua dentro del vidrio. Entonces, con Chris, un amigo de Estados Unidos, él tenía unas obsidianas calibradas con métodos nucleares, entonces le pudimos medir, hacer una calibración acústica de la cantidad de agua de esto. Entonces nuestra idea era tratar de predecir las fuentes de obsidiana de acuerdo al contenido de agua. Es un trabajo pendiente que tenemos con un estudiante o algún voluntario que quiera terminar. Pero ya lo calibramos, tenemos muestras recolectadas que nos cedieron algunos geólogos de distintas fuentes vulcanológicas. Esto tiene relación con la arqueometría porque Chris Stevenson diseñó un método de fechamiento
a partir del contenido de agua en las obsidianas. Y lo ayudamos un poco a tratar de formalizar porque él es de formación arqueólogo, entonces tenía una aproximación bien intuitiva a lo que era el IR, entonces trabajamos un poco con él para darle el formalismo de la calibración. Entonces podemos aplicar esto ya sea a tratar de reconocer la fuente de la obsidiana por el contenido de agua, o que, bueno, yo tengo unas discrepancias metodológicas a tratar de conocer el fechamiento de objetos de obsidiana, objetos cortantes que utilizaron gente del pasado, porque las fuentes de obsidiana afortunadamente no son muchas, son bien definidas, entonces el intercambio de obsidiana hablaba de que, por ejemplo, las que hay aquí en el sur fueron traídas de Argentina, las que están en el norte pertenecen a un grupo. Y las de la isla de Pascua, que es el caso más fácil porque hay solo una fuente, bueno, ellos pueden usarlas rápidamente para fechar instrumentos de la época en la isla de Pascua. Esa fue la primera aplicación que hicimos. Ciertamente podemos aplicar acá con este IR a cualquier sustancia que los químicos necesiten, pero sin pasar por la construcción de la pastilla de bromuro de potasio o el MUL. Por ejemplo, una de las dificultades del trabajo que hicimos con Jorge y Valeria Zúñiga, el reconocimiento de pólvora y residuos de disparo, porque en realidad es complicado hacer una pastilla de pólvora. O sea, hay que juntar la pólvora y hacer una pastilla. Las posibilidades de que eso no, de que nos reventara era como, no quisimos correr ningún riesgo, y teníamos otros desafíos. Bueno, la primera parte fue reconocer fabricantes, eso lo hicimos, salió muy rápido en un verano, y luego el desafío de Jorge era tratar de ver residuos de disparo, un desafío criminalístico, forense. Entonces, primero veníamos monocapas de pólvora, de estos pellets de pólvora, hasta que decidimos poner un granito de pólvora. ¿De cuánto era el granito? Ya no me acuerdo. ¿De qué más? Sí, ¿de cuánto era? 0,2. Sí. Había que ponerse una lupa para ver el granito, y podíamos identificar y hacer lo mismo que hacíamos con harta pólvora hasta un granito. Y luego pasamos a la identificación de residuos de disparo que eran en disparadores, entonces se hacía un muestreo directamente a la mano y podíamos clasificar, identificar qué tipo de munición habían utilizado. Todo esto con espectroscopía fotoacústica infrarroja, utilizando en este caso el detector de cantilever, en este caso podíamos ocupar el detector de micrófono. Bueno, llegamos más o menos a donde todos vinieron a escuchar. Estas son las aplicaciones que hemos hecho, porque llegó un día Juan Pablo, con Jorge, y ellos tenían un problema de cuantificar nanopartículas de selenio en lactobacillus que fueron suplementados con selenio. Entonces las nanopartículas son de color rojo, entonces podíamos mirarlo con el fotoacústico. Necesitábamos introducirle un indicador para reproducir la técnica que ocupamos para la detección de metales. Por el lado de los fotoacústicos no nos ha ido tan bien, a pesar de que necesitamos seguir trabajando porque las muestras son muy ruidosas. Pero dijimos, ya que estamos con las muestras acá, intentemos espectroscopía IR. Entonces nos apareció un nuevo, no problema, pero encontramos una solución que está bien documentada, nosotros lo hacemos con fotoacústica solamente. Era cómo identificar bacterias. Existen varios métodos que ustedes son ciertamente expertos en estos. Hay test genéticos, test serológicos, test microbiológicos, o sea, yo puedo hacer cultivos y tratar de identificar las bacterias. Entonces nosotros decidimos adicionar estos métodos composicionales a través de la espectroscopía infrarroja. ¿Ya? Porque cada bacteria o cada elemento, cada muestra que yo pongo tiene un grupo de moléculas, ¿ya?, que son particularmente características que nos permitirán darle un sellito. Entonces, esta es la técnica estándar que se hace en secado en vidrio. Entonces yo hago mi cultivo, el que yo decida, lo hago en duplicado, cultivo, centrifugo, tomo mi muestrita y lo deposito en un disco transparente de selenuro de zinc o de fluoruro de calcio. Ya, a hablar del costo y del equipo que estoy ocupando,
se dejan secar, hay 45, de 1 hora a 45 grados, 30 grados, 8 horas, de acuerdo al protocolo que estén utilizando, y esas muestras se ponen en estos discos o en estas rejillas y se hacen correr en los espectros infrarrojos de transmisión. Lo que permite esto es que yo puedo hacer muchas muestras a la vez. Yo lo puedo hacer rápidamente. No sé qué tan rápido, no lo hemos visto funcionando, pero supongo que es mucho más rápido de lo que podemos hacer nosotros. Entonces, en mi espectro de transmisión, vengo a preguntar, ok, ¿son lactobacilos? ¿Son Escherichia coli? ¿Son estafilococo? ¿Aguantan algún antibiótico? ¿Se adaptan? ¿Hay alguna modificación que yo pueda observar en mi espectro? Los espectros de muestras de origen biológico son complejos, pero tienen algunas características. Acá hay 3 tipos. Tenemos un fluido sinovial, una bacteria y trocitos de cerebro de hámster. Tienen algunas variaciones, aquí vemos una, aquí ya no se notan, pero son espectros complejos, no son espectros simples con algunas buenas marcas, pero dan información. La información es bastante compleja, sobre todo en el caso de las bacterias, porque representan este fenotipo del microbiano, ¿ya? Entonces tenemos desde cosas extracelulares, cosas que hay intracelulares, entonces cada pedacito va a responder a alguna composición de la bacteria que estemos estudiando. Esto no es micro, ¿eh? O sea, pero se puede replicar lo mismo con microscopía infrarroja. Entonces uno identifica con alguna facilidad algunas porciones de esto y puede interpretar esto. Entonces, los primeros que publican cosas de esto fue en el 91, fue Dieter Naumann y Dieter Helm del Instituto Koch en Berlín. Empiezan a trabajar con espectroscopía infrarroja en microbiología, con métodos de gotina. Entonces, Naumann determina que hay 5 o 6, de acuerdo a la fecha de la publicación, ventanas espectrales que dan información respecto del tipo de bacteria o qué modificación le estamos haciendo. Y es lo que nos pasamos nosotros a continuación. Acá hay 3 especies distintas, tenemos Clostridium, Legionella, es el de la punta caliente, Staphylococcus, y ciertamente igual son parecidas. Entonces, a ojo, uno no encuentra muchas diferencias como especie. Aquí otro ejemplo de Clostridium y Bacilo en distintas etapas. O sea, tenemos la esporulada y la parte que está invernando, ¿no? ¿Cómo se llama? Discúlpeme, yo no soy experto en microbiología. La parte de esporulación y la parte vegetativa. ¿Ok? Entonces podemos identificar, yo no, este es un artículo, se puede identificar en el espectro la fase vegetativa y la fase de esporulación. Bueno, ¿qué hemos hecho hasta ahora ocupando todo lo que les hemos contado? Entonces, con esta inquietud de Juan Pablo y Jorge, decidimos aplicar esto para la estimación de cepas de lactobacilo por espectroscopía infrarroja con fotoacústica y análisis multivariante. Entonces, acá está lo que llegamos, es que si literalmente podemos escuchar a las bacterias. Y la respuesta es sí, si las podemos escuchar, las estamos escuchando. Las iluminamos con infrarrojo y vemos su respuesta acústica. En que pensamos es que efectivamente la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier es un método reproducible, es un método que desconozco por qué no es muy popular, por lo menos en Chile, en Argentina, en algunos grupos sí, en Brasil también en algunos, para el estudio de bacterias. Parece como que ocurre en todas las técnicas, parece que hay métodos de moda y la gente se va a esos métodos de moda, olvidando de estos que son más simples y más tradicionales. Nuestro objetivo, y es parte del objetivo de la tesis de Juan Pablo, que está bastante avanzado en esta parte, es diseñar un procedimiento de muestreo fotoacústico para tener espectros reproducibles de bacterias. Tenemos que definir componentes de ventanas, estas ventanas de Naumann, que nos permitan identificar lo que estamos buscando y desarrollar un método con FDR-PAS
con multivariado para discriminar especies de lactobacillus. El lactobacillus es lo que estamos haciendo recién solamente. Nos gustaría, y esa es la propaganda, hacerlo con otras cosas. Les voy a proponer un par de ejemplos, quizás se puedan interesar. Bueno, queremos reconocer cambios moleculares, algún tipo de estímulo también. No solo se ocupa para reconocer. ¿Qué hacemos? Cultivamos, en el primer experimento se cultivaron dos especies, o dos cepas, Rasmosus y Salivarium. Se tomaron esto es aquí hay que agradecer particular y enormemente a la profesora Apolinaria García, que nos ha apoyado con las cepas y la parte de cultivo que hace Juan Pablo en el libro. Hacemos un cultivo tradicional y nosotros, como no hacemos la parte de secado, necesitamos muestra sólida, decidimos incorporar una liofilización, ¿no? Que está en discusión si la vamos a seguir haciendo. Entonces la liofilizamos y cultivamos en presencia de selenio en distintas concentraciones. Ese fue el experimento que hicimos y para probar, unas las teñimos y otras no las teñimos. Ese fue el primer cultivo que hicimos. Y entonces con ese set los pusimos en nuestro detector fotoacústico y obtuvimos los espectros de fotoacústico de ese cultivo. Entonces a todo esto le tuvimos que hacer una corrección de línea base, el pretratamiento, corrección de multiscáteres, centrado en la media. Tratamos de normalizar, que son las cosas que estamos estudiando ahora, de qué manera mejor normalizamos los espectros. Y si estudiamos primero o segunda derivada en el análisis espectral. Necesitamos un alto número de espectros para disminuir varianza, pero hay otras técnicas que nos permiten disminuir el número de muestras. Pero esta es una muestra de todos los espectros que tomamos. Entonces podemos hacerlo en primera o sin derivada y ocupar análisis multivariado. Dendrograma, aquí en este momento no tiene mucho sentido porque solo tenemos dos especies, blanco y negro. Pero sí lo que estamos ocupando es este análisis de componente principal. Los chicos de física ya están ocupando análisis con discriminante. Y los mismos chicos de física están aprendiendo a usar redes neuronales para ocupar el mismo análisis. Entonces Juan Pablo se ha dedicado a esta parte, los chicos de física se integraron acá y vamos a trabajar acá con redes neuronales. Bueno, el test cero era, si uno ve la bacteria teñida y no teñida, esperábamos que el espectro nos dijera si estaba teñida o no. Y por suerte que resultó, porque si no nos resultaba, nos íbamos para la casa. Entonces queríamos ver que las que estaban teñidas y las que no estaban teñidas. Entonces el espectro nos permitía reconocer esa obviedad. Ocupamos violeta genciana para teñirla y pudimos reconocer las dos poblaciones. La siguiente interpretación fue tomar las dos especies que tenían un interferente, que lo planteamos como interferente ahora, podemos dar vuelta a nuestra manera de analizar, pero lo vamos a ocupar como interferente, le agregamos selenio, más o menos selenio, otras sin selenio. Pero lo que queríamos discriminar si pertenecían a las dos especies. Y en la primera corrida de análisis de componentes principales sí podíamos discriminar las dos especies o cepas. ¿Okay? Y nos daba información de dónde se estaba produciendo la separación, qué componente de la bacteria nos ayudaba en esta separación. En ese caso trabajamos con 288 muestras, 288 espectros. Podemos discutir si, claro, es el cultivo en duplicado, son muestras tomadas en triplicado y las lecturas en quintuplicado. Si reducimos el tamaño, aquí tomamos los que no tienen selenio adicionado, o sea, están sin interferente, y podíamos observar, sin interferente podíamos observar más claramente la separación de las bacterias. Entonces, en un medio que estaba completamente perturbado, entre comillas, era una adición exprofeso del selenio, le habíamos agregado selenio, podíamos igual discriminar. En este caso lo pudimos hacer con 36 muestras solamente y podíamos ver que, claro, las regiones de las minas eran las que estaban produciendo un cambio que no era tan evidente. ¿Okay?
¿Dónde partió esto? Y este es el trabajo que estamos tratando de terminar. Estamos en este momento sintetizando nanopartículas para construir una curva de calibración artificial en el visible y en el infrarrojo. Era que si podíamos discriminar las distintas concentraciones de selenio al que fueron adicionados. Estas son las concentraciones que hablamos, es el selenio adicionado y no necesariamente es el selenio que fue incorporado por las bacterias, el selenio directamente especiado. No sabemos de qué especie de selenios estamos hablando, pero en esta pasada, estamos haciendo los estudios con absorción atómica de qué especies de selenio teníamos, pero podemos separar las poblaciones con distintas concentraciones de selenio. Aquí nos quedan un par de pasadas con PLS, con Partial Least Square, para ver si podemos calibrar esto. Pero podíamos reconocer especies que tenían distintos selenios adicionados, o sea, se había introducido una modificación estructural en el espectro, probablemente también en la bacteria. ¿Qué hemos hecho sistemáticamente hasta ahora? O sea, tenemos dos cultivos, o sea, tenemos cultivos de lactobacilo y los podíamos identificar a un nivel 0, los teñidos y los sin teñir. Luego podíamos introducir sin interferente y con interferente. Y con interferente podíamos discriminar en una especie, también en esta, primero entre ellas, y luego en una especie podemos identificar las distintas concentraciones de selenio adicionado. Ahora, sin interferente era casi trivialmente podíamos separar las dos especies. Entonces uno aumenta la dificultad, entonces pongamos más especies. Entonces aquí este trabajo es con 5 especies, no, con 6 especies de lactobacillus, que son las que estaban rápidamente disponibles. Juan Pablo hizo, aquí hay 2 cultivos en paralelo, un cultivo con Pablo. Ahora estamos con el tercer cultivo. Tercer cultivo, aquí hay 2 cultivos. Entonces, en este screening rápido sí podemos identificar bacterias. Estoy mostrando sobre los PCA, podemos hacer KNN y vecinos cercanos y SIMCA han hecho el Kiko para tratar de probar cuál es la población, o sea, la probabilidad de encontrar una especie que no sea de una y no sea de otra, la certeza del método. ¿Cuál es nuestra desilusión? Y por eso estamos tratando de formular el problema de nuevo. Es que el lactobacilo está súper estudiado. Entonces encontramos artículos que el lactobacilo con 50, con 150 especies. Tienen como un tipo como 2 años midiendo espectros y después con todos los espectros los procesan y separan. Bueno, allí sabemos que hay especies más interesantes y que vienen con menos familia y que no han sido estudiadas. Tenemos algunos nombres por ahí que los podemos discutir. Pero este es el estudio clásico de diferenciación. Yo tengo una población, o sea, tengo varias y puedo tratar de discriminar qué especies hay presentes. ¿Cuál es la otra parte interesante que ya no tiene que ver con la discriminación? Es evaluar estos cambios espectrales por adaptación o estrés. ¿Okay? Entonces acá hay cepas aclimatadas en variaciones de pH y queremos ver si hay una modificación de la cepa o una modificación estructural, todavía no sabemos dónde. Por eso hay que discutirlo con los clientes. ¿Ya? ¿Qué está pasando con esto? Esto fue, como parte en todas las cosas, esto fue un amigo de Juan Pablo que le dijo: tengo esta especie y probemos. Entonces podemos, en este caso, esto es un experimento que acabamos de hacer, esto es un experimento que estaba hecho y nos testaron estas especies para ver si efectivamente podíamos observar esa modificación estructural producto de algún cambio en las condiciones de cultivo, por ejemplo. Y uno puede plantear la misma pregunta, o sea, el selenio es considerado una modificación en las condiciones de cultivo, entonces por eso nosotros podemos identificar el selenio, sin pensar cuánto había adentro. Entonces este trabajo lo estamos comenzando a depurar para tratar de identificar alguna modificación estructural en esta aclimatación. Bueno, para ir terminando, ¿qué nos quedan? Nos quedan muchas cosas
que por hacer. Este es el trabajo que vamos a resumir de un año, entre medio. Juan Pablo fue papá, entonces estuvo con Rey postnatal, y cuesta convencerlo de que lo que estamos haciendo es relevante. Entonces, como los problemas típicos de los estudiantes que están empezando, ya, motivacionales. Pero ciertamente creemos que esta es una herramienta que es un aporte a la diferenciación y a la diferenciación por especie o por modificaciones estructurales de los métodos convencionales. O sea, todos lo tenemos que comparar con un PCR o con otro método serológico para ver si efectivamente lo que estamos haciendo es creíble. ¿Ya? Entonces podemos extendernos a estos cambios por adaptación y estrés, estudiar respuestas inducidas. ¿Cuál es la gracia? Que por lo menos hasta ahora es un trabajo que nos está dando reproducible. Todavía no estamos cobrando a bajo costo, salvo el helio y las reparaciones del detector, que han sido solo una, es de bajo costo, y ciertamente es disciplinario. O sea, desde el lado de la física es multidisciplinario. Desde el lado de la física solo no lo podríamos hacer, o sea, tendríamos que dedicarnos a las otras cosas. El trabajo futuro, y esto es discutible, ¿no? Depende de la variante que uno pueda escoger, es una construcción local de librerías espectrales de referencia, o sea, tener un separio o una colección reconocidas espectralmente, luego lo que permitiría una clasificación de tomar un aislado, tomar su espectro y compararla con alguna referencia identificada. Paralelo o en vez de, o además de los serológicos moleculares convencionales. No solo interesa en la parte de zoología o de clasificaciones, sino recientemente hay muchas publicaciones en bacterias de relevancia clínica, y hay gente que ya propone la utilización de esto como un examen clínico en los hospitales. No hay que esperar el cultivo. Uno puede tomar una muestra. Hay un trabajo de Buchmann con cupo de pacientes con fibrosis quística, y yo puedo identificar las especies de eso. También se hace con células cancerígenas en micro y en macro. O sea, ya entienden de cómo funcionan los equipos allá arriba. Esta misma aplicación se puede hacer en micro, y en frotis, llamémoslo, yo podría tratar de identificar especies o partes dentro de ese frotis. Bueno, lo que tratamos de hacer es que a partir de nuestra espectroscopía infrarroja fotoacústica encontramos los componentes que absorben, los combinamos con nuestro análisis multivariante y nuestra asignación de banda, y podemos interpretar alguna caracterización, interpretarlo o agregar esta caracterización química con algún ensayo bioquímico que podamos tener por el lado. Bueno, eso es un poco lo que quería contar, si realmente podíamos o no escuchar las bacterias. Los agradecimientos, primero a la sociedad, a los chicos organizadores del coloquio, por el honor de haber sido el que puedo inaugurar esto, a Jorge Yáñez y César Soto, que son los que partimos con esta espectroscopía infrarroja y visible, a la profe Apolinaria García de microbiología, que sin su apoyo no podríamos hacer este tipo de experimentos. Juan Pablo Nostroza, que está allá, que es alumno del doctorado en Ciencias de Tecnología Analítica. Paulina Elgueta y Miguel Chávez son alumnos de Tecnología Médica, terminaron su internado, ahora son profesionales ya. Ellos se dedicaron el primer semestre del año pasado a medir casi todos los espectros y los replicaron, botaban, silbaban. Y Daniel Faúndez, que también está incorporado y está midiendo todo esto. Son los estudiantes de ADN de Ciencias Físicas, nuestros estudiantes están terminando física. Y eso es lo que les quería contar, y si podíamos escuchar la conferencia. Gracias. Gracias, Renato. ¿Preguntas para Renato? ¿Osvaldo? Yo sé que están utilizando las muestras, pero
no sería conveniente, por ejemplo, trabajar con muestras líquidas, ya que justamente la onda acústica se propaga mejor en el líquido, o cuál es el problema? Ya probamos con lo primero, agarramos las colonias, la idea era tomar las colonias directamente y ponerlas en el detector. Primero se evapora, y al ir evaporándose van cambiando las condiciones, o sea, cuando estamos tomando, cambia, o sea, no podemos replicar los precios. Se está evaporando porque el tamaño de la película va disminuyendo. Entonces, tenemos que modificar una metodología, estandarizar una metodología de secado. Sí, o sea, nuestro sueño era agarrar de la colonia y ponerla ahí. No podemos hacer todavía eso, pero sí con un secado, un protocolo de secado. La suspensión tampoco, la suspensión líquida. Podríamos tratar de hacerlo por transmisión en suspensión, ¿sí? Podríamos intentar hacer una suspensión. No tengo información de que se haga en suspensión, porque primero el solvente es importante. O sea, el agua al hacer transmisión nos va a meter mucho ruido, y para nosotros el agua es un problema. En los espectros, aquí tratamos de secar. ¿Dónde parece que está? Quiero buscarle el agua. Aquí está. El agua sí. Bueno, el agua en los espectros tiene el agua y el CO2 se nos meten en los espectros, porque esto se hace en una cámara de aire. Entonces se superpone información del agua y del CO2. De hecho, cuando hay 3 o 4 personas dentro de la sala, ya se nos empiezan a distorsionar. Entonces hacerlo en una suspensión, no lo hemos hecho, no lo he visto, y yo creo que el problema es por el agua. Entonces hay que secar. Entonces el método más rápido que pudimos encontrar, porque en realidad estábamos pensando en el otro, en el visible, por eso lo que utilizamos. Ahora que los que pensamos en infrarrojo, queremos hacer películas, se pueden hacer en soportes plásticos también, podemos tratar de depositarlas ahí. Pero en suspensión, por el agua, no. Y la colonia al tiro no está estática, se está evaporando, entonces no podemos. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Vale. Cuando tienes los espectros, tú dices que tienes que reconocer estas ventanas que sean como marcadores de diferenciación, Sí. ¿cierto? ¿Tú puedes identificar a qué corresponden esas ventanas previamente, o solamente son ventanas donde ves diferencia entre los espectros? No, o sea, esas ventanas son donde uno tiene que mirar. Pero puedes reconocer, por ejemplo, o sea, puedes tener una idea de cuál es la estructura a la que corresponde esa ventana. Sí, o sea, uno ya sabe de que aquí hay ácidos grasos, proteínas, que está una huella digital. Ya. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en la primera parte, cuando teníamos 288 espectros, miramos el espectro completo? Si uno quiere una cosa Pero selectiva, realiza el mismo ensayo con una ventana en particular. Eso enfrente a un espectro de referencia que ya se conoce más o menos que las moléculas responden Es que- en esa ventana. Es que estructuralmente todas las bacterias tienen estas cosas. Claro. Entonces, esta información viene dada. Entonces, si yo Ya. quiero observar un cambio, no lo voy a observar acá, o en alguna cosa, si quiero ver una cosa en proteínas, me voy a fijar por acá. Entonces, por ejemplo, en un cultivo que suponemos que es clonal, ¿Ya? ¿tú podrías seguir microevolución? ¿Micro en qué sentido? En el sentido Dentro de de que que... nosotros pensábamos, o se pensaba, que cuando teníamos un cultivo clonal, todo lo que creciera ahí en generaciones y generaciones iban a ser clones del No, del a ver, es que ahí no original. podemos, ahí está todo en el cadmio. Está todo no podemos, si tuviera en microscopía, por ejemplo, yo podría separar primera, segunda generación y esas cosas, ver si las puedo identificar. Pero en nuestra técnica está todo mezclado. Entonces, si hay unos papás que mantienen la estructura original, claro, no van a seguir manteniendo, a lo mejor los hijos empiezan a tener algo acá. Podría ocurrir eso, pero no puedo diferenciar, tendría que separar generaciones. Renato, Dime. pero un poquito la pregunta que hace Renato, porque tú estás diferenciando especies, son cosas como, desde el punto de vista micro, como grandes.
Pero, o sea, yo no podría diferenciar subpoblaciones dentro de una... A ver, hay algunos artículos que hablan de, por ejemplo, de mezclas binarias de especies. O sea, claro, tener un froti o alguna muestra que viene varias. Algunas cosas hay de decir ya esto tiene tal población. En general, yo trato de aislar un cultivo y tomar ese espectro y este espectro corresponde a. Ahora, si tiene alguna modificación estructural, claro, dentro de cepas, sí podría haber que una cepa fue modificada. Pero si tengo dentro de un cultivo, dentro de mi muestra están todas las cepas, no puedo. Todavía no. No. O sea, hay ensayos que es como las mismas técnicas espectroscópicas, mezclas binarias. El hecho 50 y 50, puedo balancear eso, pero hay que hacer otro ensayo. O sea, las diferencias tienen que ser más o menos groseras para poder diferenciarlo. Porque cuando tú hablabas de una aplicación, por ejemplo, directa de una muestra clínica, en que yo podría diferenciar, ¿no es cierto?, especies o saber qué población hay ahí. Sí. De la misma forma yo podría pensar, si conozco las características dentro de una población, como decía Alejandro, que podría uno pensar que es clonal, yo tengo subpoblaciones. O sea, si tengo un espectro original de referencia y veo que eso cambió, sí puedo Sí, decir o sea, yo tengo que tener el patrón. sí, por eso te decía, o sea, tengo... O, por ejemplo, como nosotros no teníamos, como ocurrió al principio, que nosotros no teníamos patrón, construimos nuestro patrón. Decimos, ok, O sea, lo importante es tener el patrón. en algún momento tenemos, o sea, de hecho, Y después de eso yo puedo separarlo en que era esta idea de si yo tengo microorganismos de referencia, cepas de referencia o cultivos propios de referencia, pruebo, identifico, que es como el típico trabajo multivariado, lo que hicimos con las balas, que teníamos un espectro de referencia, después teníamos, esta pertenece a tal grupo. O sea, habría que crearlo. Sí, pero no en todos los casos es necesario crearlo, porque uno puede crear localmente, puede crearse, depende del tipo de muestra. O sea, si para una cosa clínica sí tendríamos que tener una base de datos importante. Pero igual se necesita que esté el cultivo puro. Sí, Se puede tener mezcla. O sea, si queremos identificar, vamos a tener que trabajar con un cultivo puro. Pero si queremos estudiar cambios estructurales o acondicionamientos, claro, el cultivo es puro, entonces hay variedades que van modificando, técnicamente son puras. La misma pregunta, si tú tienes dos especies que le conocen los espectros, las mezclas en distintas proporciones, ¿no puedes hacer una deconvolución y decir aquí tengo... He leído solo un artículo que lo hace y trabajan con mezclas binarias. Sí, sí, también, o sea, de tener una muestra completa, un cultivo completo y decir, están presentes. Con micro sí lo hacen con alguna facilidad porque ellos pueden apuntar y reconocer las cosas. Pero así de tener algo, no. Lo preparan con mezclas binarias. A este nivel. No hemos planteado, estamos en este nivel de sí estamos pensando que esto podría, digamos, llegar, digamos, a cambiar con los métodos fenotípicos tradicionales. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo toma esto más o menos en realizar este análisis? el espectro se demora, sí, vamos a suponer que no tiene construida la base y que uno superó la etapa de la liofilización y puede secar en una hora, en lo que uno toma el espectro, en menos de una hora podríamos hacer. No sé cuánto toma un PCR o esas cosas. Pero claro, uno no cuenta que tiene que hacer esto. No cuenta que tiene que hacer esto, que es algo que nos desanima, porque sobre todo si partimos con lactobacillus, cuando vimos ese artículo quedamos 55 especies de una, así, ya no estábamos muertos. Nosotros recién hemos hecho 6. Pero sabemos de que hay otras cosas que tienen especies más restringidas o cepas, uno puede identificar cepas y, si no cometo el error, subcepas, Juan Pablo. ¿Existe eso? CEP. Cepas, hasta ahí llegamos. Claro. Podemos identificar, estamos viendo, incluso dentro de una misma cepa, como en el ejercicio que vimos allá, los cambios a nivel, por ejemplo, con acidez, que nosotros hicimos ese espectro, fue súper entretenido porque hicimos espectro, los ensayos, y nos dimos cuenta que había variaciones en ventanas específicas. Y cuando empezamos a buscar literatura, los cambios, por ejemplo, por estrés mediante acidez, habían cambios a nivel de lípidos, de proteínas
y de carbohidratos, que eran exactamente los que nosotros encontramos. Ahora, no pretende reemplazar a los métodos convencionales, pero es ciertamente atractivo, sobre todo la gente argentina, de gente de hospitales que está trabajando en esto. No hay gente de la parte. Yo creo que o sea, cuando uno habla del PCR y lo pone como estándar, ¿no es cierto? Para llegar a eso pasaron años de secuenciar muchas cosas porque uno tiene que partir con cierta especificidad y nada parte de cero. O sea, tú tienes que tener patrones. Entonces yo creo que aquí igual, o sea, yo creo que lo complicado sería construir estos espectros y tenerlos como patrones. Sí, o sea, eso es, ahí hay pega y yo entiendo ahora por qué hay que poner esos carriles y medir, porque con Pablo los chicos tomar una cepa, hacer 10 lecturas son 3 minutos por lectura, en media hora pueden leer, pero como necesitamos duplicar cosas, cuando ya está construido eso y tenemos ajustada la variabilidad, que es el trabajo que están haciendo ahora de la variabilidad para ver cuántos son los mínimos espectros que necesitamos, claro, ahí ya eso no se simplifica. O sea, teniendo esa parte ya es más sencillo. Que era lo que hicimos con las pólvoras, o sea, ya sabíamos que las pólvoras estaban y que se comportaban de cierta forma y preguntábamos de qué pólvora será esta. ¿Más preguntas para Renato? Bueno, si no hay más preguntas, le queremos agradecer de nuevo a Renato por la presentación.